Hoy, 3 de abril del año 2023, los saluda su hermano en Cristo, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, miembros en particular del Cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a los simpatizantes que se congregan o se reúnen con nosotros. También saludamos con bendiciones y buenos días a quien Dios mediante llegará este mensaje y que no son parte de nuestra iglesia, pero que nos siguen por las diferentes redes sociales. Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias, a su comunidad y a su país, por medio de la bendita palabra de nuestro Dios. Damos gracias también a Dios por esta bendición, por medio de los administradores de este grupo, edificados en la palabra, y por permitirme dar este mensaje para la honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a orar para presentar este culto y rogar que el Espíritu de Dios sea el que nos dirija y sea el que more en nosotros para aceptar con agrado lo que Él quiere en nuestras vidas. Incline su rostro al polvo de la tierra. Si puede y quiere hacerlo de rodillas, hágalo también. Vamos a orar. Padre eterno, bondadoso y misericordioso, te damos gracias en esta hermosa mañana que tú nos regalas, que nos permites verla, observarla, Señor. Rogándote, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que perdonen nuestras faltas y que, Padre eterno, estés con nosotros en el transcurso no solamente de este día, sino de nuestras vidas. Que la bendición que tú nos das a nosotros llegue también a todas nuestras familias, aún la familia más lejana. Gracias por permitirnos escuchar en esta mañana tu bendita palabra, suplicándote que seas tú quien nos guíe, que el instrumento que es tu siervo para dar la bendita palabra a todos sea guiado por ti, Señor, y que también nosotros como oyentes podamos, Padre eterno, corregir lo que tú quieres en nuestras vidas para perfeccionarnos día a día, Padre eterno. Tenemos una preparación, Padre eterno, para ese gran evento que es la Cena del Señor. Por eso tomamos en cuenta estas reflexiones que nos sirven para ir corrigiendo lo que tenemos o lo que hemos hecho mal en nuestras vidas. Gracias por todas tus bendiciones. Aumenta nuestra fe de ese espíritu que tú has puesto en nosotros. Llénanos completamente, Padre eterno, y Padre eterno, guíanos con tu bendita palabra. Nos depositamos en tus benditas manos. Te damos gracias por todo y te lo rogamos todo, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, amados hermanos, vamos a pasar a un tema que se titula Cristo es el ministro del más grande y más perfecto tabernáculo o santuario. Estamos en el mes de preparación para la Cena del Señor, tomando en cuenta que nuestro Señor Jesús no nada más fue un carpintero, sino más aún. Y vamos a tomar en cuenta y analizar lo que nos dice la carta a los Hebreos. Abran sus Sagradas Escrituras, léanlo posteriormente como ustedes gusten. Vamos a analizar Hebreos capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Hebreos 9 del 1 al 14. Vamos a ver primeramente los primeros 5 versículos, los cuales nos hablan de una comparación del antiguo pacto y el nuevo pacto, que es lo que veremos en toda esta lectura. Del 1 al 5 veremos las características del antiguo pacto, ¿sí? Que están descritas, y cómo lo observaba el pueblo de Israel ese pacto y cómo se llevaba a cabo ese pacto, para que después nosotros podamos ver lo que nos corresponde en ese pacto, ese nuevo pacto que estamos tomando nosotros y que debemos de ratificar en la cena del Señor. Vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 5 lo que nos dice la carta a los Hebreos capítulo 9. Dice así: Ahora bien, aún en el primer pacto,
tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalles. Pero vamos a hablar un poquito nosotros de los detalles que nos está numerando esta lectura que acabamos de tener. Había un santuario terrenal, ese tabernáculo ordenado en el antiguo pacto por nuestro Dios, el cual dio especificaciones de cómo debería de ser construido, de qué es lo que debía de contener, y era un tabernáculo terrenal para un servicio terrenal en el cual el pueblo de Israel iba a llevar un tipo de culto, de un tipo de observancia para limpiar precisamente todas sus culpas. Pero ¿qué forma tenía que llevar esto? El tabernáculo era una carpa de 15 metros de largo, 5 metros de ancho y 5 metros de alto, dividida en 2 habitaciones. La parte más grande, o la primera parte, como vimos, era el lugar santo, que tenía un aproximado de 5 metros por 10 metros, 5 por 10 metros. En el segundo velo estaba la habitación más pequeña, donde era el lugar santísimo, que tenía una medida de 5 por 5 metros. En este lugar estaba el candelabro, una montura de lámpara del tabernáculo, tenía un eje central y 6 brazos. Estaba en la primera parte, no tenía una medida específica en su tamaño, pero era de oro puro y proporcionaba la única luz en el tabernáculo. O sea, era lo único que tenía o estaba prendido para poder alumbrar todo el tabernáculo. Todo esto lo podemos ver en Éxodo 25, del 31 al 40. Estaba también la mesa, esa mesa que estaba en la primera parte, hecha de madera de acacia, cubierta de oro, de 3 pies de largo, 1,5 pies de ancho y de 2 a 3 pulgadas de alto. Sostenía los 2 panes de la proposición, cada uno presentando la comunión de Dios con las 12 tribus de Israel. Esto lo vemos también en Éxodo 25, del 23 al 30. El lugar santo. Esto se refiere a la primera parte donde estaba la carpa. Un velo, era una cortina gruesa, separaba la primera parte del lugar santísimo de la segunda parte. Cuando entraba el sumo sacerdote, se cerraba y como era muy pesada, pues no podían observar ni ver qué era lo que estaba haciéndose adentro. Había también un incensario de oro. Este fue hecho de madera de acacia cubierta de oro, medio metro de cuadrado y 1 metro de altura. Estaba delante del velo en el lugar santísimo y era usado para quemar incienso. El arca del pacto. Este estaba dentro del lugar santísimo y era un cofre hecho de madera de acacia cubierta de oro, de 3/4 de pies de largo por 2/4 de pies de ancho y 2/4 de pies de alto, con 4 anillos, 2 de cada lado, donde iban las varas que serían utilizadas para cargarla, como nos dice Éxodo 25 también, en sus versículos del 10 al 22. Esto era porque solamente esa es la única manera en la que se podía cargar el arca del pacto.
Recordemos que cuando se cargaba de una manera distinta a esta, moría la gente. Entonces, porque era esa arca solamente podía ser tocada de esa manera con esas dos varas. Dentro del arca, ¿qué había dentro de esta arca? Contenía el maná, que viene en Éxodo 16:33, la vara de Aarón que reverdeció, viene en Números 17:6, y las tablas del pacto que podemos encontrarlas en Éxodo 25:16. El maná le recordaba a Israel la provisión de Dios y su ingratitud. Por eso, esos tres artículos que estaban dentro de esa arca del pacto, uno de ellos era el maná, recordando a Israel la provisión de Dios y su ingratitud del pueblo de Israel. Porque recordemos que el pueblo se quejaba, porque decían, pues nada más maná, y para eso nos trajiste. Bueno, había quejas constantes. Estaba también la vara de Aarón. La vara de Aarón le recordaba a Israel la rebelión de Israel, cómo estaban en contra de la autoridad de Dios. Esa vara, Dios hizo el milagro de reverdecer, dar brotes, hojas y flores y frutos en una sola noche, ¿sí?, en la que se expuso esa vara. Las tablas del pacto, recordando a Israel de su fracaso al tratar de cumplir con esos 10 mandamientos, los cuales se le dieron a ellos directamente, pero no fueron capaces de mantenerlos, llevarlos a cabo en sus vidas, pero recordándoles también que era importante que cuidaran de ellos. El propiciatorio era una tapa que llevaba el arca del pacto, un ornamento del arca del pacto hecha con diseños de querubines sobre ella. La sangre del sacrificio era rociada sobre ella para el perdón de los pecados primero, antes de de los pecados del pueblo de Israel y su expiación, como vemos en Éxodo 25, del 17 al 22. Al mirar dentro del arca, ¿qué se podía observar así como lo acabamos de ver? Eran símbolos del pecado, de la rebelión y el fracaso de Israel. Pero cuando se aplicaba la sangre del sacrificio sobre ese propiciatorio, su visión del pecado de Israel era cubierta con la sangre del sacrificio. Era limpiado con la sangre del sacrificio. Sí, esos son los símbolos que contienen precisamente el arca. Vamos a leer ahora el versículo 6 y 7. Dice así: y así después estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En la primera parte del tabernáculo entra solamente el sacerdote continuamente para cumplir estos cultos, esos oficios, ¿sí?, con los cuales el pueblo no entendía, ya lo habían hecho un ritual solamente porque no había un cambio realmente en el pueblo, solamente lo hacían para cumplir el pueblo de Israel por su falta que habían cometido, ¿sí? Estaba este sacerdote continuamente en el lugar santo, diariamente, llevando sus funciones sacerdotales con la intención de limpiar las culpas del pecador. En la segunda parte, el sumo sacerdote solamente una vez al año entraba al lugar santísimo, esa segunda parte donde vemos que había un velo, el cual era muy pesado y solamente abría y cerraba, no se podía ver absolutamente nada,
se hacía solamente una vez al año y era la fiesta más importante de los judíos. Se le llama el Yom Kippur. Es una fiesta conocida, o es un día conocido para ellos, en el cual le llaman el día del perdón, del arrepentimiento de corazón, o de un arrepentimiento sincero. Pero ¿podrían ellos haberlo cumplido? ¿O lo cumplieron realmente? El sumo sacerdote entraba primero, ¿sí? Él primero limpiaba a ese lugar en comunión, con la intención de quitar, hacer esa comunión con el Señor. Primeramente él quitando todos sus pecados y luego pidiendo por los pecados del pueblo. Ese tiempo de expiación y esos momentos de expiación, que era el Yom Kippur, lo buscaban y lo anhelan, y todavía lo siguen haciendo hoy en día. Acaba de pasar apenas el año pasado, el 5 de septiembre, y ellos siguen anhelando esa expiación y siguen buscar ese perdón y ese arrepentimiento sincero por esos pecados a veces de ignorancia. Era el objetivo principal de buscar la expiación. Vamos a leer el versículo del 8 al 10. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comida y bebida y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hacia el tiempo de reformar las cosas. Aún no se había manifestado, amados hermanos y amados oyentes, ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Se seguían haciendo en ese lugar santísimo, en ese tabernáculo, desaparecer todos esos pecados, o querían hacerlo de esa manera. Pero no se pueden hacer perfectos porque la conciencia de ellos no estaba limpia. Lo hacían como un culto continuo. Hacía que el servicio sacerdotal se hiciera bajo el antiguo pacto para hacer que fueran limpiados en cuanto a sus pecados por los sacrificios de los animales, por esa sangre rociada sobre los ornamentos y ofrecida a Dios. Pero su conciencia no estaba limpia, no lo hacían de una manera real ni una manera verdadera. Su purificación era incompleta para ellos, porque no sabían lo que estaban haciendo más que lo hacían como un ritualismo. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, ministra en un santuario superior, en el mismo trono de Dios. Este es un lugar en el cual desde ahí observa y ve, y es ese sacrificio que hizo por todos y cada uno de nosotros. Un sacrificio superior y un nuevo pacto que Él vino a hacer para limpiarnos y purificarnos a nosotros, así como lo vamos a ver a continuación precisamente, y cómo debemos de nosotros llevar ese pacto, cómo debemos de vivir ese nuevo pacto, para tomar en cuenta lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Vamos a ver del versículo 12 al versículo 15. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre
en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador del nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La sangre de los machos cabríos, de esos animales, era suficiente en ese antiguo pacto, pero era temporal, solamente para limpiar el pecado de las personas. Un sacrificio perfecto es el de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino ahora a quedarse en nuestra mente, en nuestro corazón, el cual vino en estos tiempos ahora a darnos una mejor forma de ver la vida, a limpiarnos nuestra mentalidad y que podamos observar lo que Él hizo por nosotros. El sacrificio de Jesús es superior y perfecto a cualquier otro sacrificio de animales que se hizo, los cuales ya no eran agradables a Dios porque no había conciencia. A nosotros nos ha dado esa conciencia para que podamos cambiar nuestras vidas. Voluntariamente, racional y motivados por el amor de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que reconocer lo que Él hizo por nosotros para seguir sus pasos. Nos dice que por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Jesús tuvo que morir aquí, siendo un ser humano, haciéndose hombre, quitándose su majestad. Entró a ese lugar como un pecador, siendo que Él no lo era, para limpiar todos nuestros pecados, para quitar de nosotros toda esa inmundicia que tenemos. Él pagó por nosotros, con su sangre nos limpió y regresó a ese lugar de donde Él vino. Así como el sumo sacerdote entró una vez al año, atravesando ese velo, nuestro Señor Jesucristo rasgó ese velo y nos permitió entrar ahora a ese lugar santísimo para tener una relación directa con nuestro Dios, quitando esa barrera que permanecía entre el ser humano, el sumo sacerdote, y nos hizo partícipes de una unión, una comunión directa con nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de ese velo, el cual fue rasgado, dándonos así la bienvenida a nosotros y ser parte de esas bendiciones que tenemos al llegar a ese lugar santísimo. Su propia sangre y la sangre en las Escrituras incluyen dos pensamientos: la muerte sufrida y una vida ofrecida para que nosotros podamos seguir adelante. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo, a esta tierra, a reconciliarnos con su santidad, con su vida, con sus enseñanzas, con su muerte, para presentarnos delante de nuestro Dios limpios, no teniendo nosotros ningún mérito, no teniendo nosotros ninguna buena obra. Él nos limpia y nos purifica. Anteriormente, la sangre de los machos cabríos y de los toros era un sacrificio para Israel que ellos consideraban perfecto, pero no tenía conciencia, porque ellos no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Ya pecaban y lo único que hacían era buscar un sacrificio con tal de limpiar su
culpa, pero sin darse cuenta que no limpiaban su conciencia porque seguían haciendo las cosas mal. A nosotros nos ha dado esa conciencia. Tenemos que tener cuidado de no ser engañados, porque tenemos en este tiempo, vivimos en tiempos peligrosos en los cuales nos puede desviar del camino. Satanás nos puede desviar del camino, un buen orador que solamente ve y manipula todo para su bienestar. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Hablando precisamente de la apostasía. Fíjense nada más lo que pasa en estos tiempos, y ya pasaba desde los tiempos del apóstol Pablo. Vamos a ver desde el versículo 1 y versículo 2. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de elementos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Nosotros hemos conocido la verdad, amados hermanos. No podemos dejarnos engañar. Son tiempos en los cuales está luchando Satanás por corrompernos. Tenemos muchos días que permanecemos en el mundo y solamente nos acercamos a veces a Dios el puro día de reposo, el sábado. Con lo cual está mal, y toda la semana a veces no abrimos nuestras sagradas escrituras. Damos gracias a Dios porque también pone los medios para que, a pesar de toda esta dificultad, podamos tener y llegue a nosotros la palabra de Él. Podamos continuar adelante. Nuestra conciencia ahora y cómo debemos presentarnos delante de nuestro Dios es de la siguiente manera. Hebreos 10 dice así, amados hermanos, en su versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad, fíjese bien, ahora que nosotros tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, anteriormente podemos ver cómo lo hacía y cómo lo ordenó nuestro Dios para el pueblo de Israel, solamente el sacerdote y el sumo sacerdote. Ahora nosotros tenemos acceso a ese lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cómo me debo acercar? Versículo 22. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Eso también lo podemos ver en Levítico, amados hermanos. Cómo es que el sumo sacerdote se purificaba y se limpiaba, y sus ropas tenía que tenerlas perfectamente ordenadas y limpias para entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Ahora nos está pidiendo a nosotros también el escritor que tengamos ese cuidado de entrar a ese lugar, pero no solamente con nuestras ropas, sino con nuestra conciencia limpia, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que nos ha abierto un panorama muy distinto al que pensábamos que era bueno. Limpiamos nuestras conciencias de malas obras, de obras muertas. Esto nos lleva a que debemos de tener en consideración lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros somos, amados hermanos, ahora ese sacrificio también que debe ser continuo hacia nuestro Dios. Vamos a ver por último, amados hermanos, lo que nos dice Romanos, cómo debo de ser yo
ese sacrificio a Dios, el cual solamente podía ser entregado por el sumo sacerdote. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjense nada más que hermoso. Ahora nosotros somos ese sacrificio, un sacrificio vivo, y que nos presentemos delante de nuestro Dios. ¿Cómo? Sigue diciendo el escritor. Santo, apartado. Apartémonos cada quien de buscar nuestra vanagloria, nuestro bienestar, nuestro yo. Ahora vamos a presentarnos delante de nuestro Dios, santo, apartado, agradable a Dios, que es nuestro culto diario, continuo. Es lo que tenemos que hacer continuamente, no nada más día de reposo, sino diariamente. Versículo 2 para concluir. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate. Cada uno debemos ser transformados por la palabra de nuestro Dios. Renuévate conforme a tu entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere todo lo mejor para nosotros. Si Él no hubiera querido lo mejor para nosotros, no hubiera mandado a su Hijo. Cada uno de nosotros, si tenemos un hijo, lo mandaríamos para que muriera por un pecador, para que muriera por un violador, para que muriera por un asaltante. ¿No, verdad? Y Él nos dice de la siguiente manera. Juan 3:16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo unigénito, y nos amó tanto, por eso lo envió. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tenemos esa salvación por medio de Cristo. Dios envió a su Hijo obedeció, sufrió, padeció y murió por nosotros. Ahora tenemos nosotros que ser ese sacrificio vivo y agradable a Dios, así como Él lo fue. Tomando en cuenta que Él fue obediente, nosotros así también lo haremos. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a orar. Bondadoso Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, porque eres bueno, porque a pesar de nuestras fallas, nuestros errores, nuestras imperfecciones, tuviste misericordia de nosotros. Enviaste a tu Hijo amado por amor a nosotros a llevar nuestras culpas, nuestros errores y darnos una esperanza que no teníamos, darnos una salvación, presentarnos ante ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, limpios y puros por su sangre. Y te damos las gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que no apartes tu Santo Espíritu de nosotros, que aumentes nuestra fe, que del Espíritu que tú has derramado sobre quien has escogido, como dice tu bendita palabra, porque no te escogimos nosotros, tú eres quien nos ha escogido, nos llenes completamente, que podamos
reconocer ese sacrificio de nuestro Salvador Cristo Jesús, y que podamos cambiar nuestras vidas, pero no como una carga, sino con gusto, con amor, con reconocimiento a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Nos depositamos en tus benditas manos, Padre eterno. Te damos gracias por todo lo que nos das, y te suplicamos todo, Señor, no por nuestros méritos, sabiendo que nos escucharás, pues te lo pedimos por los méritos de aquel varón justo que murió en esa cruz, que está sentado a tu diestra, y a quien sea dada la honra y la gloria juntamente contigo por los siglos de los siglos, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amada Iglesia de Dios, oyentes, simpatizantes, y a todas sus familias. Paz a vosotros, a todos.